Arrancamos. Adelante, padre. Muy bien. Bueno, pues muy buenas noches a todos. Buenas Aquí noches, padre. estamos, aquí estamos una vez más, después de un mes, si no me equivoco, más o menos. Y ahora, pues eso, con la novedad de que nuestro Señor se llevó al Papa Francisco. Y con eso, pues me piden que hable del Papa. La verdad es que hablar del papado es un tema amplísimo. Solo de 2000 años, porque es el tiempo que lleva esa institución sobre la tierra. Y eso nos puede remontar a más, ¿no? O sea, nuestro Señor Jesucristo, pues que es la cabeza de la iglesia y pues cómo pensó la iglesia desde toda la eternidad y quería pues que la iglesia tuviera una cabeza visible, además de él, una vez que se fue al cielo. Entonces, bueno, pues hablar del papado, insisto, nos remonta a la época de nuestro Señor Jesucristo. Me parece que hay muchas cosas que podríamos tratar, pero más bien el interés creo que está centrado pues, en la elección del nuevo Papa. En todo caso, no quería dejar pues, de empezar por el principio, del hecho de que nuestro Señor singularizó a Pedro. Como sabemos, escogió discípulos, uno, otro, pero en la medida en que uno lee los evangelios, es consciente de que nuestro Señor singulariza a Pedro. Hay momentos muy concretos, muy especiales. A ninguno le cambia el nombre, a Simón sí, y a Simón lo nombra piedra, roca. Tal vez Pedro, con su carácter tan fogoso, tan primario, tan espontáneo, pensaría, pues tal vez yo de roca no tengo mucho, ¿no? O sea, como que tieso no estoy, ¿no? O sea, si algo tenía era flexibilidad San Pedro, ¿no? Pero bueno, pues ya es una primera idea que nos lleva a darnos cuenta de que nuestro Señor pues quiere algo muy especial de Simón, que al final, insisto, se acaba llamando Pedro. En más de una ocasión nuestro Señor usa la barca de Pedro, usa la barca de Pedro, no cualquier barca, otros tendrían también su barquita, usa la de Pedro, está metido en la barca de Pedro, que luego, como sabemos, tiene pues eso como un simbolismo muy fuerte porque se refiere a la iglesia en general. En otro momento nuestro Señor le da las llaves, le dice, a ti te daré las llaves, le promete las llaves. Yo a veces digo en broma, pero tal vez un poco en serio, porque Pedro, pues como que no se enteraba, a lo mejor se mandó a hacer un llavero especial, ¿no? Bueno, pues yo ya tengo el llavero, ¿no? Para cuando me den las llaves, ¿no? Y claro, pues probablemente presumiría con los demás discípulos, oigan, ojo, que yo tengo las llaves, yo abro y yo cierro, o sea, si se portan mal conmigo, los dejo afuera, ¿no? Eh, y bueno, tradicionalmente, eh, pues pensamos eso, que en la puerta del cielo está San Pedro, que Él es el que nos abrirá la puerta. Bien, pues al margen de, no sé, las bromas que se puedan hacer, es muy serio el nombramiento de Pedro. Y los discípulos, ya avanzando en el tiempo, los discípulos son conscientes de eso, o sea, le dan un lugar preeminente a Pedro. Él no habría sido el más capaz, probablemente no era el más inteligente, ciertamente no era el que meditaba más las cosas, como decíamos, era fogoso, era primario, se lanzaba sin más, pero al margen de su personalidad, de su carácter, de sus defectos, o sea, enfrente de todos, nuestro Señor le dijo, Pedro, tú me vas a negar 3 veces, enfrente de todos. Y luego, pues sería claro, sería conocido que Pedro efectivamente había negado a nuestro Señor. Pero bueno, una vez que nuestro Señor resucita, no parece que haya huella de esas negaciones. Es decir, en el corazón de nuestro Señor. Nuestro Señor no es que lo recrimine, ¿no? A ver, Pedro, tú me negaste, no, verdaderamente lo tuyo es de pena. Realmente no. O sea, los discípulos le dan un lugar preeminente a Pedro. Y de ahí para adelante, pues son conscientes
de que ocupa un lugar especial en la iglesia como cabeza de los apóstoles, cabeza de los discípulos, y que en cuanto falta es necesario tener otra cabeza. En fin, que eso da origen a la institución del papado y, pues, por ejemplo, en el canon romano de la misa, una de las plegarias eucarísticas, se nombran los primeros papas, ¿no? Lino, Cleto, Clemente, que suceden a San Pedro. Bien, insisto, sería larguísimo hablar de la institución del papado. La gente que vaya quiere que vaya lo más jugoso, padre, las profecías, qué va a pasar, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues es una institución de casi 2000 años de historia y esos 2000 años de historia no son para despreciarse, porque se va conformando el papado como cabeza de la iglesia, como institución, como persona que es elegida a lo largo de los 2000 años. Tal vez un detalle interesante es a qué se le debe el nombre cónclave. Cónclave quiere decir con llave o bajo llave. Y es porque en 1268 exactamente, que muere el Papa, los cardenales se reúnen en Viterbo, que está al norte de Roma, y claro, pues todos los habitantes de Viterbo ven llegar a los príncipes de la iglesia, los cardenales, van llegando señores importantes, pues hay que tratarlos bien, hay que tratarlos como Dios manda, se van, pues eso, alojando en el palacio papal, y claro, pues en el palacio papal se vivía con un lujo espectacular. Y había dos familias que un poco se jugaban la política de a ver quién podría ser elegido. Insisto, es una institución que a lo largo de 2000 años ha tenido una evolución histórica no exenta de problemas, no exenta de ambiciones humanas, de política humana, que afectaron. Entonces, bueno, pues en más de una ocasión se da pues que los cardenales van un poco pues haciendo amigos y viendo de qué manera compran votos, etcétera. O sea, también es una institución humana. En fin, que en 1268 se da un choque de dos familias muy fuertes en Italia y no hay manera de elegir. Y no hay manera de elegir y no hay manera de elegir. Y mientras dicen, oye, pues mira, vamos a ver si no se puede conseguir la elección después de una semana, pues vamos a esperarnos unos días, vamos a darnos unos días, a ver si podemos dialogar el tema para pues cortar el hecho de que se dan votaciones parejas. Y otra semana, y otra semana, y otro mes, en fin, que para no hacérselas larga, 3 años después no han elegido papa. Y la población de Viterbo ya está hasta aquí de servir a los príncipes de la iglesia. De manera que en algún momento se ponen todos de acuerdo y dicen, vamos a ver, ustedes señores príncipes de la iglesia, los encerramos bajo llave y hasta que no elijan, no salen de ahí. Y entonces empiezan a darles menos comida, ¿no? Oye, y tal, queremos salir, queremos comer, elijan, elijan. Parece que incluso les quitan las tejas del techo. Oye, hace mucho frío, está lloviendo, nos estamos mojando, elijan, elijan. Y finalmente, pues los fuerzan a elegir y viene la elección. Bueno, pues de ahí el nombre de conclave, que es del latín bajo llave. Bien, bueno, pues eso es en 1268, insisto, en 3 años pues se murieron algunos cardenales, pues como era de esperarse, ¿no? O sea, pues no es nada fácil. Para irnos al tiempo presente, que insisto, me parece que es lo más jugoso, tal vez acerca de lo que habrá más preguntas, eh, la elección pues va configurándose, como decía, hasta que llega al momento presente, de manera que se reúnen los cardenales en la Capilla Sistina para votar.
al margen de las últimas evoluciones, me voy al hecho de que el Papa Juan Pablo II publica una declaración, si lo quieren buscar en la página del Vaticano, eh, están todas las instrucciones de qué sucede en la sede vacante. El documento se llama Universi Dominici Gregis. Universi Dominici con C Gregis. Bueno, si no, les paso el nombre al rato. Son 92 artículos en los que el Papa no es nuevo, sino que a partir de los documentos que ya se habían escrito que le preceden, dice, bueno, muy bien, de hoy en adelante va a ser así. Pero ese de hoy en adelante no cambia lo que sucedió en la elección de Juan Pablo I, por ejemplo, o en la elección de Pablo VI. De manera que, pues, simplemente evoluciona en algunos pequeños detalles. Y entonces ahí establece que a partir de que hay sede vacante, es decir, después de la muerte del Papa, se han de esperar 15 días, y esos 15 días son para esperar a tener el funeral del Papa, y luego los 9 días en los que se celebran misas por el Papa difunto. Entonces, pues eso, 9 más 2, 3, 4, 5 días en lo que se prepara todo para el funeral, pues te dan casi los 15 días, 12, 13 días, ¿no? Entonces el Papa dice, se esperen 15 días, no más de 20 días. Con lo cual esto nos lleva a que el cónclave debería de haber empezado o debería de empezar entre el 5 o 6 de mayo y el 10 u 11 de mayo. Hoy se determinó la fecha, de manera que va a ser el 7 de mayo. De manera que el 7 de mayo empiezan los cardenales a elegir. Bien, habla el Papa de las congregaciones, y las congregaciones son reuniones que tienen todos los cardenales estos días. Ya de hecho están teniendo las congregaciones. Porque es muy importante que se conozcan, ¿no? Que hablen un poco de pues, las necesidades de la iglesia y qué harían cada uno. De hecho, se les hacen unas preguntas. ¿Y tú cómo crees que está la iglesia? ¿Cuáles son los problemas de la iglesia? ¿Tú qué harías para resolver los problemas de la iglesia? Y en base a eso, los cardenales pues, se van haciendo una idea de por quién votar. Bien, bueno, pues habla, insisto, de que pues, se rompe el anillo del pescador, cosa que ha salido en las noticias estos días. Se sellan las habitaciones del Papa y cesan todos los cargos del Vaticano. Obviamente se hace provisión para ver quién se queda al cargo, que es el cardenal Camarlengo. Eso ha salido en las noticias últimamente. Y entonces, bueno, hay un dato interesante y es que el Papa dice en ese documento que han de entrar al cónclave no más de 120 cardenales. Ahorita hay más de 200 cardenales, pero los que pueden entrar al cónclave son aquellos que tienen menos de 80 años cumplidos. Y eso reduce el número a 134. 135 me parece, pero parece que uno no va, entonces son 134 cardenales. Y dice, si no se obedece esto, la elección será inválida. Entonces, claro, uno podría decir, ching, pues vamos a tener una elección inválida porque no. Bueno, hay otro artículo que dice que algunos cardenales tomen decisiones acerca de los temas importantes que haya que decidir en la iglesia. Entonces, pues yo creo que uno de los temas importantes que hay que decidir es el hecho de que hay 134 cardenales y la Constitución dice 120. Bueno, pues yo creo que es de sentido común que se pongan de acuerdo y digan, bueno, pues muy bien, entran los 134 y en base a eso votamos, ¿no? Eh, bien, bueno, pues eh, se tienen las congregaciones, los cardenales viajan a Roma, los que estén impedidos no entran al cónclave, avisan que no van a ir y no entrarían al cónclave. Los demás cardenales de más de 80 años
pueden asistir a las congregaciones, a las pláticas, un poco pues, para hablar, para pues, ayudarles a ver por dónde van las cosas de la iglesia. Y en base a eso, pues tal vez ayudarles a decidir. Yo creo que me salto detalles que pues, he pensado y que me han venido a la cabeza, pero tal vez habrá preguntas, ¿no? Bien, pues se reúnen todos los cardenales, se alojan hoy en día en la Casa de Santa Marta. La Casa de Santa Marta es donde ha vivido el Papa Francisco hasta ahora. Me parece que tiene 129 habitaciones con algunas camas dobles. Padre, ¿cómo le van a hacer para las 134? No sé si van a meter literas. No. Sí establece el documento que cada uno duerma en habitación individual. Entonces, bueno, pues en los apartamentos papales que utilizó el Papa Benedicto y el Papa Juan Pablo II, probablemente habrá más cuartos. O sea, va a haber manera de conseguir otros cuartos. Por eso me parece que no tenemos que preocuparnos. Bien, y el día que empieza el cónclave, se tiene primero, bueno, dice el Papa que se elija un predicador y que les dé 2 meditaciones a los cardenales para ayudarles a meditar en la seriedad de lo que van a llevar a cabo. Ya son conscientes de la seriedad de la elección. Pero además, pues viene un poco pues esto, ¿no? Bueno, pues piensen, ¿no? Que el peso de la iglesia recae sobre ustedes en este momento y la elección es de muchísima trascendencia. Bien, pues se les da la meditación y el primer día del cónclave se empieza por celebrar una misa al Espíritu Santo, precisamente para pedirle ayuda, para pues, que los ilumine. Bien, aunque no lo he dicho, me parece que no está de más insistir, tal vez insistiré en más de una ocasión, en que lo más importante que tenemos que hacer ahorita es rezar mucho por la iglesia. Rezar mucho, rezar mucho. Por la iglesia, por los cardenales, por el cónclave, pues eso, porque la situación del mundo, como sabemos, no hace falta insistir o repetirlo, no es la más favorable, ¿no? Bien, pues hay que rezar muchísimo. Entran los cardenales al cónclave, establece el Papa que todas las personas que intervienen lean un juramento. En ese juramento se comprometen a no decir nada de lo que oyen, porque claro, luego la gente dice, a ver, entonces están solos y nadie habla con nadie y se encierran en la Capilla Sistina. No, bueno, o sea, viven una vida normal, viven en Santa Marta, salen de ahí, van a la Basílica de San Pedro, se encierran en el cónclave, votan, hablan entre ellos, salen, pues les llegan noticias del mundo, de sus diócesis, qué sé yo, pero hay bueno, y hay pues monjitas que ayudan, meseros, sacerdotes que ayudan, obispos que están por ahí, pues porque hay muchas necesidades, ¿no? Materiales, espirituales, etc. O sea, preparar la misa, preparar las comidas, limpiar la casa, pues mientras estás limpiando la casa, pues están ahí los cardenales hablando de pues, lo que piensan ellos, ¿no? Todas esas personas que ayudan hacen un juramento de no repetir nada, de no llevar aparatos para grabar, de no guardar nada de lo que se encuentren de información con respecto al cónclave y se obligan bajo pena de excomunión. De manera que si dicen algo, quedan excomulgados. O sea, es una cosa muy seria. Lo mismo los cardenales, se obligan bajo pena de excomunión si dicen cosas que el Papa no les permita decir de dentro del cónclave, ¿no? Bien, bueno, pues tiene lugar bueno, como es de esperarse, antes del cónclave se revisa la Capilla Sistina para que no haya pues, cosas que graben, cosas que, no sé, cámaras, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Y obviamente, pues los cardenales son conscientes de que son momentos para rezar mucho y para pedir la asistencia del Espíritu Santo. Insisto, en las congregaciones que están teniendo ya estos días, van, pues eso,
haciéndose cargo de lo que necesita la Iglesia. O sea, qué papa sería el que podría, pues eso, enfrentar tantas cosas tan delicadas. Muchas de ellas las conocemos de sobra. Eh, durante estos días, el cardenal Camarlengo es ayudado a tomar decisiones por 3 cardenales. Esos 3 cardenales son votados entre ellos y le ayudan al cardenal. Pero para que no vaya a ver que yo, que tú, a ver, así y tal, esos 3 cardenales ayudan 3 días y salen. Y votan por otros 3, que ayudan 3 días y salen. Y votan por otros 3. De manera que no hay nada definitivo que se pueda decidir en estos momentos. O sea, son cosas meramente, digamos, organizacionales. Bien, bueno, pues deseamos la misa, entran al cónclave, está previsto que haya 2 votaciones por la mañana y 2 votaciones por la tarde. Al término de las 2 votaciones de la mañana, se queman las papeletas y es cuando sale la fumata. En general, negra para la primera mañana. Y luego por la tarde, otras 2 votaciones y al término de las 2 votaciones, fumata. De manera que, en general, se sabe en qué momento checar la fumata. Que va a ser al final de la mañana y al final de la tarde. Cuando se elige el papa, las papeletas se ponen en la misma chimenea. Lo que pasa es que se les echa un producto químico que produce el humo blanco. Entonces, cuando es elegido el papa, sale humo, primero negro, entonces la gente ve, no, no, todavía no, todavía no, y luego gris, y luego blanco, a todo lo que da, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Y se tocan las campanas. Bueno, en ese momento, en el momento de la elección, se le pregunta si él acepta el cargo de romano pontífice. Se le anima a aceptar, ya lo dice la Constitución esta, pues que en principio acepte, digo, para eso van, ¿no? Y si acepta, todos los cardenales lo saludan, eh, pasa a una salita en la que hay 3 sotanas blancas, una grande, una mediana y una chiquita, ¿no? Entonces ya se pone su sotana blanca, ¿no? Y con eso sale después al balcón a dar la primera bendición Urbi et Orbi, ¿no? Eh, bien, insisto, a lo mejor me voy saltando cosas, pero bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Pues la primera votación al final de la mañana. No, la primera votación será por la tarde, porque por la mañana será si no me equivoco, la misa y luego ya votan hasta la tarde, creo. Entonces, 2 votaciones y al final de la tarde, fumata. Si el Papa, por ejemplo, es elegido después de la primera votación de la mañana, en ese momento viene la fumata. De manera que es al final de la mañana o al final de la tarde. Y si hay elección, puede ser a media tarde o a media mañana. Porque en ese momento pues echan las papeletas y se anuncia pues, que ya fue elegido, ¿no? Es un momento muy emocionante, muchos lo han vivido varias veces, y bueno, pues las cámaras de cuánto reportero hay están apuntadas a esa chimenea. Es impresionante cómo hace 2 semanas nadie le hacía caso al Papa ni al Vaticano, se le hizo caso porque estaba enfermo, pero en este momento, pues todo el mundo quiere saber qué pasa con la elección del Papa, ¿no? O sea, al funeral fueron cantidad de presidentes, reyes, o sea, no hay persona que se muera que sea tan atendido su funeral, ¿no? Es tremendo. Ni como jefe de Estado, ni como jefe de ninguna otra religión. Eso es bastante potente. Bien, ¿qué otra cosa? Durante la elección, tenía yo por aquí, eh, los cardenales hacen un juramento eh, de elegir a la persona más idónea para servir a la iglesia.
y que van a dedicar a eso, y si no, es comunión por no obedecer. Ya que entran todos los cardenales, se cierra la puerta, se quedan encerrados y la votación es enteramente secreta. Se les da una papeleta en la que pues van ellos anotando el nombre. Todos tienen la lista de todos los cardenales. Y como digo, estos días van pensando, van hablando, de manera que ya tienen una idea, ¿no? Por decir, si la primera votación salen 10 nombres y la segunda votación salen 8 nombres y la tercera votación salen 6 nombres, pues poco a poco se va depurando, ellos mismos van siendo conscientes de a quién van cayendo los votos y en base a eso pues se perfila, digamos, el que pueda ser elegido. La elección es válida o se elige al Papa cuando tiene el dos tercios de las votaciones, 2/3 del número de votantes. ¿Ok? O sea, el 66.6%. Ustedes hagan las cuentas. De ahorita 134 cardenales. Esto cambió de como lo había dicho el Papa Juan Pablo II, lo cambió ligeramente el Papa Benedicto, porque el Papa Juan Pablo II había dicho que si para tal votación no se ha conseguido tal porcentaje, pues para la siguiente votación baje el porcentaje. En fin, el caso es que el Papa Benedicto dijo 2/3, 2/3 en todas las votaciones. Si no me equivoco, si a la vuelta de 3 días no se ha elegido el Papa, se dan un día para rezar, para meditar y para hablar entre ellos. Y al siguiente día empiezan otra vez las votaciones. Si 3 días después no se ha elegido el Papa, otro día de oraciones. La verdad es que las últimas elecciones de los papas no han llegado al tercer día, ¿no? Porque, insisto, pues 4 votaciones un día, otro día otras 4 votaciones, pues con 8 votaciones, pues ya tienes a los candidatos bastante depurados, ¿no? Al final, pues se sabe que este y este pues están sacando un mayor número de votos. Entonces, pues ya, yo digo, bueno, a ver, pues me parece que este de estos dos que salieron las últimas 2 votaciones o lo que fuera, ¿no? Me imagino que para el 10 de mayo tendremos papa, ya veremos, ¿no? O sea, celebraremos el Día de las Madres y al papa. Bien, 2/3 de la votación. Bueno, ya me irán haciendo preguntas todo lo que no diga, ¿no? Eh, ¿Cómo es la votación? Pues decía, les dan las papeletas, cada uno escribe su nombre, enfrente del altar de la Capilla Sistina se pone una mesa con, si no me equivoco, 3 cardenales que leen los nombres y un cuarto y un quinto que hacen el conteo. Entonces, pasa el primer cardenal y enfrente de la fachada o el retablo, digamos, de la Capilla Sistina, que es el juicio final, y tiene como figura central a nuestro Señor Jesucristo en el juicio, delante de nuestro Señor Jesucristo, toma su voto y dice, pongo por testigo a Cristo Señor, el cual me juzgará de que doy mi voto a quien en presencia de Dios creo que debe de ser elegido. Y deposita su voto. Antes se usaban unos cálices muy grandes y el cáliz estaba tapado por una patena muy grande. Y depositaba, ahora son unas urnas, me parece, y deposita el voto sobre la tapa de la urna o la patena. Y entonces el cardenal encargado vacía y ve que cae un voto. Y luego el siguiente, y lo mismo, delante de Cristo, Señor, que me juzgará, pim, 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 y deposita su voto. Una vez que pasan todos los cardenales, el primer cardenal destapa aquello, saca la primera papeleta
lee el nombre, se lo pasa al siguiente cardenal, lee el nombre, se lo pasa al siguiente cardenal y el tercer cardenal dice en voz alta el nombre. De manera que los otros dos ya saben. Y si se equivoca, vaya a ver, chato, te equivocaste, ¿no? Dos lo leen y el tercero dice el nombre. Se lo pasa al cuarto cardenal y el cuarto cardenal hace la anotación, ¿no? Fulano de tal, un voto. Y se lo pasa al siguiente. Me parece que son dos que llevan el conteo, ahora no me acuerdo. Se lo pasa al siguiente cardenal y el siguiente cardenal es el que sabe coser, tiene una aguja y un hilo. Y entonces ensarta, ¿no? Entonces, fin, voto número 1. Y así los 120 o los 134. Todos los nombres y el número de votos que saca cada uno de los nombres. Y al final, pues se dice, fulano tantos, sutano tantos, perengano tantos, pim, 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 pim. Cuéntale. Pum, 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 120. A ver, cuentan los papelitos. Pim, 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 pim. Cuentan 120 papelitos. No se eligió. Venga, segunda votación. Venga, papelitos. Pum, 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 pum. Todos esos papelitos que se ensartaron en la aguja, que se cosieron, se guardan. Y al final de la segunda votación, se echa todo a la chimenea, ¿no? Y se enciende y sale. Entonces ya vámonos a comer. Van a comer y luego en la tarde regresan. Las actas de las votaciones se guardan en sobre cerrado y no las puede ver absolutamente nadie más que el Papa. Y el que las abra está excomulgado. Bien. Yo creo que eso es prácticamente todo lo que hay que decir acerca de la votación. Ciertamente se entiende que pues no es como la película. Yo no he visto la película, pero en la película pues hay facciones políticas. No han faltado en la historia de la Iglesia facciones politizadas, pero bueno, pues los cardenales tienen la conciencia de no ir a hacer política. Ah, bueno, otra cosa que dice el Papa, si alguien quisiera comprar votos, está excomulgado. Si alguien hiciera política para ganar tal, está excomulgado. Entonces es una cosa tremendamente seria. Eh, Insisto, pues no es como la película, ¿no? La película parece que tiene varios errores, entre otros el de pues, politizar las cosas, ¿no? Eh, Bien, tal vez habrá preguntas. Eh, Dos cosas que han salido mucho a la luz en los últimos días son las famosas profecías, ¿no? Eh, de Nostradamus, me parece, y el otro, pues no me acuerdo, ¿no? Bueno, pues es que ya esta es la última profecía y bueno, pues este escribió dos palabritas acerca de cada papa, ¿no? Dos palabritas y estas dos palabritas, sí, sí, Pablo VI, sí, sí, Juan Pablo I, sí, sí, Juan Pablo II. Y ya no hay más profecías después del Papa Francisco, me parece, ¿no? Entonces, ¿cómo interpretar aquello? No lo sé, no lo sé. Pero tal vez un modo de interpretarlo es que pues hasta ahí llegaron sus profecías, punto. Y podía haber escrito otras 20 profecías u otras 50, pero hasta ahí llegó, ¿no? Es como pues, las profecías, no sé, de Isaías, ¿no? Pero es que Isaías hizo todas estas profecías acerca de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y ya no hay más, pues no, o sea, el profeta pues ve y hasta aquí ve y hasta ahí queda, ¿no? De manera que yo no diría, bueno, pues ya es el fin del mundo, ¿no? La otra, pues el Papa Negro, pues el Papa Negro, yo no sé qué va a pasar, o sea, Dios nuestro Señor sabe, ¿no? Parece que luego hay unas interpretaciones que se van pues tratando de torcer para, pues, para hacerle decir a la profecía una cosa que queremos entender o interpretar, ¿no?
Eh, en fin, bueno, yo creo que habrá preguntas. En general, pues me parece que eso es lo que hay que decir con respecto a la elección. Me habría olvidado alguno que otro detalle de la constitución esta, del documento del Papa. Digo, hay varios otros detalles que me parece que no son para de momento para comentar, pero bueno, Muchas gracias, padre. con No, todo gusto. muy interesante todo. Avisamos por aquí el que quiera compartir, ya sea alguna pregunta, ya sea que nos escriban directo o ponerle en el chat o abrir el micrófono, adelante, ¿no? Yo quería preguntarle, padre, ya le iba a decir papá, padre, quería preguntarle dos muy sencillas. Oye, perdón, antes de que preguntes, Sí, sí, sí. eh, también dice el Papa, no lo menciona como por 80 artículos, son 92 artículos. En 80 artículos no lo menciona, no lo menciona, no lo menciona, y hacia el final del documento dice, entonces, una vez elegido el Papa, pues se le pregunta si quiere ser Papa o no quiere ser Papa. Si no es obispo, pues que se le ordene obispo. Y entonces, una vez ordenado, será Papa. Es decir, abre la posibilidad a que pueda ser elegido uno fuera de los que están en el cónclave. Ok. Por si alguien tenía esa curiosidad, Mm. sí puede ser elegido alguien de fuera del cónclave, pero lo mínimo pues, es que sea obispo. Y si no es obispo, si es sacerdote, se le ordena de obispo y después puede asumir el cargo de romano pontífice. Órale, o sea, no necesariamente tiene que estar ahí en el cónclave. Wow, eso no lo sabía. No, bueno, la otra es que, como decía, los que entran al cónclave son los que tienen menos de 80 años, pues si ven que fulanito de tal, que tiene 80 años, es pues la persona que ha de regir la iglesia, pues lo eligen a él, ya es cardenal y puede ser tranquilamente elegido, ¿no? Ok, ok. Pero bueno, tus preguntas. Muy bien, Pablo. Bueno, brevemente, preguntan si un cardenal puede votar por sí mismo. No me acuerdo si lo prohíbe el documento. Tendría que revisar. eh, pero, o sea, si está prohibido, obviamente no. Ujú, Si no está prohibido, yo creo que sería de sentido común que la gente no vota por sí misma. sí, sí, sí. Creo que la va. Eh, y por decir, si uno votara por sí mismo, pues es un voto y necesitas 70 votos, ¿no? O sea, Claro, claro. Oye, y la otra, si el voto es anónimo o hay registro de quién votó por quién. si no me equivoco, es anónimo. Ujú, ok. También preguntan por aquí, ya vi en el chat, voy leyendo algunas, que dicen, mm, ¿cuáles son los cardenales potenciales para ser papa? El único que conozco es Robert Sara. Sara. ¿Usted conoce algún otro algún otro de los favoritos? Alguien, alguien me preguntó ayer, oye, ¿y tú a quién le vas? Bueno, pues no se trata de a quién le vas. Hombre, potenciales, pues cualquiera, y como digo, incluso gente de fuera del cónclave, ¿no? Bueno. Eh, no, no me animo a decir nombres. Si uno lee los artículos de los periodistas hoy en día, pues a lo mejor saldrán 10 nombres, 10 Ujú, nombres de los que la gente considera papable. No sé, por ejemplo, Erdó, el de Hungría, Tagle, el de Filipinas, Parolín, que es el secretario de Estado, bien, y otros, ¿no? ujú, De esos son de los que está hablando la prensa. ujú, Hay un dicho en torno al cónclave y es que dicen el que entra papable sale cardenal, que a veces se cumple y a veces no se cumple, ¿no? ujú, Que la gente dice, no, seguro que este, seguro que este, seguro que este, y de repente, ¡pum! Oye, ¿cómo es que dijeron ese? Eso pasó concretamente con Juan Pablo II. O ujú, sea, Boitigua no sonaba y no sonaba y no sonaba.
Se tardó un poco la elección y hasta que un par de cardenales empezaron a decir, oye, Wojtyła, 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 Wojtyła. Entre otros, el primado de Polonia, el cardenal Wyszynski, eh, empezó a decir, porque también lo nombraban a él, a Wyszynski. Y Wyszynski, que ya tenía votos, que ya tenía votos, dijo, no, yo no, Wojtyła, Wojtyła, Wojtyła. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Explicaba, explicaba, explicaba. Y pues tuvimos un papa de una talla inmensa, inmensa, inmensa. Entonces, pues nombres, yo, bueno, ya mencioné algunos, Ujú. ya Dios sabrá, ¿no? Yo creo que hay varios que, pues, bien podrían ser el Papa, pero bueno, pues depende, insisto, de cómo lo vean ellos en ese momento por la situación que vive la iglesia, ¿no? Claro. Y una iniciativa que nos pareció muy interesante, padre, es como adoptar un cardenal, ¿no? En oración, decir, oye, de la lista de cardenales, y pues cada quien adopta uno para ir encomendándolo especialmente, ¿no? Hacer oración, sacrificio, y pues para que todo avance de la Ujú. mejor manera, ¿no? Sí, hay gente que está haciendo eso. Yo digo, pues hay que rezar mucho por la iglesia, ¿no? Por la iglesia. Sí. Así, así no dices, chinga, le recé por este y no salió el mío, ¿no? Pues, Sí. que nadie se vaya deprimido, ¿no? Muy bien. Oye, en el chat, padre, hay otros que están preguntando, ¿cuál es la diferencia entre un cardenal y un obispo? Si nos pudiera recordar. El, el, el presbiterado, es decir, el orden sacerdotal tiene tres grados, que es el diaconado, el presbiterado, el sacerdote y el obispo. Punto. O sea, del orden sacerdotal hay tres grados: diáconos, obispos, sacerdotes y obispos. De entre algunos obispos, el Papa nombra cardenales. Y el nombramiento es una cosa honorífica. No hay diferencia esencial entre cualquier obispo y cualquier cardenal. Digamos que el único tema de ser cardenal es que entras al cónclave. Ya. Fuera de eso, él es el obispo en su diócesis. Mm, Tradicionalmente había algunas sedes cardenalicias. O sea, por ejemplo, eh, la arquidiócesis de México en general ha tenido arzobispo, pero si nombran a este señor arzobispo y el Papa no lo quiere hacer cardenal, pues no tiene por qué necesariamente ser cardenal, cosa que hizo mucho el Papa Francisco. Nombró cardenales de lugares en los que pues, normalmente no habían nombrado cardenales, ¿no? Y algunos que llegaron a unas diócesis y pensaron, ah, pues yo voy a ser cardenal, pues simplemente no los nombró. Esto es un nombramiento honorífico eh, que tiene lugar en un modo muy especial, es un consistorio, el Papa los nombra, van a una ceremonia a Roma, reciben el palio cardenalicio, que es una telita de tela blanca que tiene unas como cositas negras, lo habrán visto, y eso pues, tiene lugar en Roma, en San Pedro. Los palios los hacen unas monjitas, son de lana, y se ponen junto a la tumba de San Pedro hasta que el Papa nombre a los siguientes cardenales. Entonces van, reciben el palio cardenalicio, ya saben que son cardenales, todo el mundo sabe que son cardenales, no son más que obispos, y cuando tenga lugar el conclave, ellos van a eso. Fuera de eso no tienen otra función, digamos. ok, buenísimo. Me preguntan si de casualidad usted sabe, padre, como cuántas veces habrán votado para que saliera el Papa Francisco. ¿Tiene conocimiento de eso? Pocas, no me acuerdo, yo creo que el segundo día ya había sido elegido. Ujú. Hay que tener en cuenta que, pues, los papas pueden hablar de la elección y algo que en general se supo es que en la elección de Benedicto, el Papa Francisco ganaba muchos votos. O sea,
se puede decir que fueron los dos que más votos ganaron cuando fue elegido Benedicto. Ok. Entonces, para el colegio cardenalicio ya había un poco ese indicio de que él había recibido muchos votos en la votación anterior. Y creo que Ujú. eso facilitó la elección, pero Ok. no me acuerdo cuántas, 3, 4 votaciones. Ok. Y la última que ponen por aquí es, preguntan, si podría repetir quién dirige el cónclave. Creo que es Camarlengo. Eh, en principio, el cardenal Camarlengo, no me acuerdo exactamente por qué se llama así, pero es un cardenal eh, nombrado para regir la casa pontificia en la ausencia del Papa. Entonces, uno de los cardenales que pues, le toca asumir algunas funciones estos días, ¿no? Convocar a los cardenales para que los cardenales decidan cuándo va a ser el cónclave. O sea, es un poco el que mueve ahorita todo, el camarlengo. No me acuerdo cómo se apellida, Freddio, no me acuerdo. Soy malo para estas cosas. Aquí nos mandaron otra pregunta, padre, que dice, ¿esas profecías de las que nos habló, padre, son avaladas por la iglesia? Creo que no, creo que no. Eh, lo que pasa es que, pues, siempre se les ha dado credibilidad, ¿no? Siempre ha habido, pues es que esto fue lo que dijo y efectivamente coincide con fulano y sutano y perengano, ¿no? Eh, pero yo creo que eso tiene más impacto periodístico que otra cosa, ¿no? Mm, De acuerdo. ok. Pues bueno, hasta ahorita son las que Sí. Si recibimos. alguien tiene alguna otra pregunta o quiere abrir el micrófono, adelante. ¿Ah? Mm, Este, ya. ay, y también, padre, un último comentario. No sé si había muchos, ¿no? En cuanto al papado del Papa Francisco, Mm, pues gente que de repente, como que le, no sé, ¿no? Después de venir del Papa Benedicto XVI, que era pues muy doctrinal y tal, hubo gente que de repente como que habían cosas que le, me le sacudía. saltaban, le sacudían, empezó a haber mucho ruido, gente que empezó a meter también mano ya con mala intención de quitaban y descontextualizaban ciertas cosas y la usaban para, ¿no? Ujú, Como para ponerte como unos lentes y verlo de cierta manera, ¿no? como Este, Al progresista. Papa Ah, Benedicto, dices al tú. Papa Francisco, al al Papa Papa Francisco, Francisco. ¿no? Que el Papa Benedicto pues era mucho más como contundente en enseñanza doctrinal y el Papa Francisco era pues mucho más pastoral, ¿no? O sea, mucho más una iglesia como esa iglesia en salida y pues, ¿no? De repente tal vez era más fácil de descontextualizarlo en algunas cosas. Pero finalmente lo que entiendo es que a nivel de doctrina pues no hubo ningún cambio o sea, no hizo ningún cambio pues en cuanto a la doctrina de la iglesia, ¿no? Sí. No, absolutamente ninguno. Ujú. Como ejemplo, podemos pensar en el sínodo. Cuando tuvo lugar el Concilio Vaticano II, se habló de que el Papa podría convocar algún sínodo para estudiar distintas cuestiones que le preocuparan, ¿no? Entonces, pues fue Juan Pablo II, el Papa Benedicto, Papa Francisco, convocando sínodos, ¿no? Que eran reuniones de obispos, y los sínodos pues tenían una temática muy concreta. Uno que fue muy sonado, que pues también dejó muy nerviosa a mucha gente en su momento, fue el de la familia. Y es muy especial porque se hizo a lo largo de 2 años. Normalmente el sínodo se reúne unas semanas al año, dan una exhortación post-sinodal al Papa y el Papa sabe si la hace suya o no. Entonces firma la exhortación post-sinodal una vez terminado aquello. Terminado pues, un periodo de estudio acerca de un tema particular. Y entonces el Papa convocó uno para la familia. Y pues hubo muchísimo revuelo porque todo el mundo decía es que va a aprobar el divorcio, va a aprobar el matrimonio de homosexuales, va tal, esto, lo otro.
Y claro, pues ahí la prensa se aprovechó para decir cuánta cosa les venía a la cabeza. Tuvo lugar la primera parte del sínodo, que fue bastante universal, es decir, se le pidió a mucha gente de todo el mundo intervenir, se mandaron cuestionarios, no sé si ustedes les habrán tocado, pero se mandaron muchos cuestionarios a sacerdotes, a parroquias, a laicos, ¿no? Acerca de muchas cosas de la familia, y todo el mundo pensaba qué documento postsinodal va a salir después de esto. Entonces terminó la primera fase, que fue el primer año. Y todo el mundo decía, no, es que ahora sí va a ser un desastre y tal. Y vino la segunda parte del siguiente año. Y al final vino la exhortación post-sinodal y pues todos los que querían todo aquello que tiene que ver con cambios de pues, la familia, la iglesia, la moral, etcétera, pues se fueron totalmente desilusionados porque no cambió absolutamente nada, ¿no? Bueno, perdón, en el flyer en el que se hablaba de la sesión de hoy, entre otras cosas, se mencionaba la infalibilidad. Es todo un tema la infalibilidad que fue definida en el Concilio Vaticano I a finales de 1800. Que el Vaticano I no se clausuró porque vino luego la Primera Guerra Mundial. Y uno de los temas era el de la infalibilidad. Bueno, concretamente, el primer acto que llevó a cabo el Concilio Vaticano II, que fue en los 60, fue clausurar el Concilio Vaticano I y sancionar el tema de la infalibilidad papal. Bueno, la infalibilidad papal tiene que ver con el hecho de que lo que diga el Papa como ex cátedra, o sea, solemnemente, es algo en lo que no se va a equivocar. O sea, él puede decir muchas cosas a los periodistas, a los políticos, en las que se equivoque. Pero cuando habla ex cátedra, es decir, cuando define magisterialmente, no se equivoca. Entonces, y entendemos que eso es porque Dios nuestro Señor lo asiste. El Espíritu Santo evita que se equivoque. Entonces, no siempre habla el Papa de modo ex cátedra, sí, ex cátedra. Creo que este Papa no hizo ninguna declaración, Benedicto XVI ninguna, Juan Pablo II ninguna. Hubo una que sonaba como a definición ex cátedra y tenía que ver con el sacerdocio de las mujeres. El Papa dijo, es una cuestión definitiva y esto se queda así. Eso lo dice en un documento pontificio. Y es lo más cercano a una definición ex cátedra que ha hecho el Papa en los últimos 50 años o 100 años o no sé cuántos, ¿no? Yo no sé por qué me metí en todo este tema, pero es con respecto a que pues, el Papa Francisco fue muy pastoral efectivamente, pero no cambió la doctrina en absoluto, ¿no? Buenísimo, padre. Y Pues muchas gracias padre, por todo. perdón, nada más una precisión que me preguntan también, que, ¿cuál es la diferencia entre obispo y arzobispo? La sede, Mm. la sede. Hay diócesis que son como más grandes y entonces se llaman arquidiócesis y otras más pequeñas que no llegan a arquidiócesis. Entonces, el que hace cabeza en la arquidiócesis es arzobispo, Ah, ok. pero es un obispo más, ¿no? Ujú. Pero según dónde se ponga, digamos, es el nombre que le va a corresponder. Por ejemplo, Venecia. Venecia, tradicionalmente, históricamente, se le ha llamado patriarcado, de manera que el obispo de Venecia es el patriarca de Venecia. Eh, en las iglesias orientales, los obispos no se llaman obispos, se llaman eparcas. Entonces, el eparca de tal diócesis, el eparca de tal diócesis. Entonces, pues el que hace cabeza en una diócesis, pues según cuestiones históricas o de tradiciones,
pues puede ser, insisto, el eparca, el patriarca, el obispo, el arzobispo o el cardenal, pero todos son obispos, ¿no? Ok. Nos Y mandan una última, padre. Creo que ya lo comentó, pero si gusta, tal vez igual quedó por ahí la duda. Dice, ¿cuándo se sabe qué cardenales entrarán al cónclave? Si hay 134 y solo pueden entrar 120, ¿cómo votarán quienes se quedan o cómo los escogen? Ya, eh, bueno, sí, efectivamente, como decía, es que el documento, el Universi Dominici Gregis, cuando uno lo lee, es como muy tajante lo que va diciendo el Papa, ¿no? Esto se hace así, esto se hace así, esto se hace así. Y el que no lo haga, excomulgado, excomulgado, excomulgado. O sea, es muy serio el tema. Pero entonces, bueno, no sé qué va a pasar, no sé qué va a pasar. Pero antes de que, donde dice 120, hace provisión para que si han de resolver algún tema serio los cardenales, lo resuelvan. Entonces, en este momento, el tema es, pues, hay 14 más porque el Papa Francisco, en el último consistorio, nombró un número superior. No sé, por ejemplo, Juan Pablo II, Papa Benedicto, tenían en cuenta los 120. Entonces, ¿qué pasa? Pues que de repente pues tenías 120 pues de esos 120 a lo mejor 115 podían votar. Entonces nombraba a 5, a 7, a 8. Porque el día que los nombraba, bueno, primero les daba el nombramiento, pero luego iban a Roma para la recepción del palio cardenalicio. Entonces, de aquí a que tiene lugar la ceremonia, que va a ser en 3 o 4 meses, porque hay que organizar viaje a Roma, ¿no? De aquí a 4 meses, estos otros 3 van a cruzar la barrera de los 80 años. Entonces, bueno, ahorita me paso por 5, pero luego voy a quedar corto. Y voy a tener 118, ¿no? Este papa, pues si lo previó, si no lo previó, si lo pensó, si no lo pensó, pues dejó 14 más. Insisto, yo creo que para mí es de sentido común que eso lo tienen que resolver y es dentro de las cuestiones delicadas que tienen que resolver sin saltarse la mente del Papa, porque eso es importante, ¿no? O sea, no solo se sigue la letra del legislador, sino la mente del legislador. ¿Cuál es la mente del Papa? Pues, pues que sea una cosa muy seria. Bueno, pues cuidando la seriedad, se puede, en este caso, rebasar por 14, porque es la circunstancia. Porque en otro lado, el Papa dice que todos los cardenales que tengan menos de 80 años entran al cónclave. Si alguno no va a ir, que avise con antelación y que diga por qué razones graves no va al cónclave. Luego, algún otro detalle simpático es que si alguno tiene que salir del cónclave, cuando ya empezó el cónclave, oigan, es que tengo esta urgencia y tal, pues que se lo diga a los cardenales encargados y los cardenales encargados le dan chance o no le dan chance, ¿no? Y si le dan chance, el Papa prevé que si regresa, puede entrar de regreso al cónclave. Está todo perfectamente previsto. Entonces, eso de los 120, pues es parte de lo que se puede arreglar, se puede ajustar, se puede decidir en estos días, ¿no? Creo que lo dije, en el momento en que lleguen todos los cardenales, a todos se les da una copia de este documento. O sea, que es que yo no sabía, aquí está, tienes tu copia de tu documento. En su idioma, para que no haya que yo no entendí, no, que nada. Está muy bien, buenísimo, padre. Pues muchas muchas gracias por toda la gracias, padre. explicación. Un gusto, De como siempre. nada, con todo gusto. Creo que Ahí es un tema compartimos entonces, interesante. sí, mucho. Ahí les vamos a compartir la liga también en el chat y confirmar también si alguien no había entrado, si alguien más quiere que lo sumamos al chat para avisar de las próximas pláticas, ahí nos puede dejar el celular y ahorita vamos revisando. ¿Ah? Ok.
Bien, entonces, nos pausa aquí. Bueno, muchas gracias, padre. Buenas noches.